es un poco la definición de la fermentación de café, una definición pues como técnica que les voy a explicar lo más sencilla posible. Vamos a hablar un poco acerca de esa composición del café, pero ya como sustrato para que puedan crecer ahí los microorganismos, pues porque eso es finalmente lo que nosotros vamos a hacer, que ellos puedan crecer ahí y producir lo que queremos que se marque final en una taza. Tipos de fermentación muy rápidos, yo sé que muchos de ustedes han explorado diferentes técnicas, hay una generalidad, digamos, acá en el suroeste en aplicar fermentaciones sumergidas, pero yo sé que hay otros que han explorado jones, yo he visto jones por allá en Río Sucio, que uno diría, uy, qué raro, pero sí, hay gente que lo ha hecho, y bueno, otras pues como más que hablaremos también. Y bueno, mucho pues el tema de controlar los procesos de fermentación de café, finalmente pues que yo sé que es lo que más les interesa, la calidad en taza, pero vuelvo a insistirles, no es lo único. Bien, entonces, por definición la fermentación es un proceso, y estos son términos como muy bioquímicos, catabólico de oxidación. Bueno, cuando hablo de catabólico, simplemente del sustrato que es la pulpa del café, entendámoslo así, lo que voy a hacer es sacar energía de ahí, los microorganismos, me refiero yo microorganismos, lo que voy a hacer es eso, sacar energía de ahí y eso es lo que es un proceso catabólico de oxidación, de sustancias orgánicas bastante complejas que veremos, que son especialmente esos azúcares y que por cierto son altamente contaminantes, que se transforman en energía y en compuestos que son más simples y aquí vamos pues como a cuáles son esos compuestos en los que se transforma ese mucílago o esa pulpa de café. Van a ser etanol, van a ser ácido acético, ácido láctico, ácido butírico, entre otros, pero digamos que estos son de los principales, gracias a lo que hacen los microorganismos, comerse ese mucílago de café, es decir, el metabolismo que es realizado no solamente por bacterias, sino por levaduras. Y ustedes dirán, ay, bacterias, levaduras, sí, son tipos de microorganismos y son diferentes, ¿sí? Son como dos reinos distintos, así se traten de los mismos microorganismos que solamente se pueden ver pues con un microscopio. Eso ustedes se lo conocen pues como más de sobra y como más ampliamente que yo. Pero es importante inclusive pues traer esta imagen del grano con su corte longitudinal, porque miren todo lo que sucede, o sea, lo que hay antes de llegar a la almendra como tal. Inclusive hubo un tiempo en donde no se consideraba que realmente la fermentación, antes yo cuando empecé esto, como 5 años que empecé la investigación, y no creían como mucho en el tema de la fermentación, porque en cacao es como era como más aceptado y de hecho es un paso indispensable en el tema del cacao, hacer una fermentación para poder sacar el cacao, pero en café veían esa almendra tan dura, entonces que ¿cómo va a permear eso? Pues sí, no solamente lo permea, sino porque es que toda la bioquímica, tanto del grano como de los microorganismos que están produciendo sustancias van a estar estimulando ese grano para que luego él se exprese sensorialmente de la manera que queremos. Entonces, todas esas barreras del piel, pergamino, película, todo eso finalmente vienen los microorganismos que llevan millones de años de evolución, ellos ya saben cómo comerse eso y lo hacen, ¿sí? Entonces, este sustrato, el mucílago, el mesocarpio, sustancia gelatinosa, translúcida, dulce, es más rico en azúcares, en el caso por ejemplo de café arábica que en el café robusta, pues que no es tanto el caso nuestro. Y el pergamino en el endocarpio, antes del secado, es un tejido duro, lignificado. Lignificado es una molécula de lignina que es difícil de degradar y que es de color pues amarillo pálido. Y está la piel plateada, que es el remanente del perispermo, que envuelve la semilla y es adherente y marrón en café robusta. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es que ese mucílago es un hidrogel que va a estar principalmente compuesto con agua y uno dice, ah, pues sí, es agua, no pasa nada, no, sí pasa mucho y es que tiene azúcares y sustancias pépticas que sí son bastante contaminantes y de ahí el tema pues de las fermentaciones sumergidas y todas esas aguas mieles que terminan siendo un problema desde el punto de vista ambiental. Entonces, aproximadamente el 22% del café despulpado pues, es expresado en lo que es el mucílago como tal.
Bien, entonces me voy a ir aquí rápido, es simplemente, esto está en inglés, pero para mostrarles, en la parte, aquí están los compuestos químicos, ¿sí? Que están las proteínas, lípidos, minerales, grasas. Lo principal que son carbohidratos, celulosas, hemicelulosas, tanto la cáscara como la pulpa solita, o sea, los diferentes compuestos que es del despulpado del café, todos tienen cantidades muy interesantes y me refiero suficientes para que ahí crezcan los microorganismos. También un alto contenido de humedad y de ahí pues lo que ya han mencionado también y que no solamente uniría yo pues el tema de que muchos caficultores utilizan esto para abonar, sino que además aquí hay el tema del pH es bastante crítico, pues porque esa pulpa de por sí también pues tiene un pH pues como bajo, que favorece curiosamente los microorganismos que sí se pueden usar para fermentaciones controladas. Bien, entonces también hay proteínas, o sea, tengo todo lo necesario para que crezcan los microorganismos. Eso es lo que quiero resaltar de acá. Bien, entonces seguimos. La calidad de café, ustedes ya pues son más expertos pues que yo al respecto. En este caso pues va a ser el resultado de la combinación de todos esos factores que se han hablado en la mañana, que van a converger en el sistema productivo del cultivo y cada uno de esos va a generar una composición química única en el grano que es la base para la expresión de los atributos sensoriales del café. Es decir, que ya yéndonos directamente al procesamiento que ustedes hagan, van a tener tanto un metabolismo endógeno que es del fruto del café, que va a estar, por mencionar algunos factores relacionados con la genética de la planta, la calidad de los suelos, la altura, condiciones climáticas y un montón de cosas que ustedes dominan más que yo, más la ecología microbiana, es decir, los microorganismos que estén rodeando ese café. Y en eso está la composición físico-química de la cáscara, que va a ser muy diferente dependiendo de las variedades, el método de recolección de granos de café, pues en nuestro caso pues son los caficultores, ellos están aportando una microbiota con sus manos, eso es así. Bueno, en Brasil pues que es mecanizado y todo eso, pues es condiciones distintas, las condiciones ambientales que rodean la planta y el ambiente en general de beneficio del café. ¿Sí? Entonces, en pues un país como nuestro que tiene tantas diferentes alturas, sí que hay ciertas diferencias, ¿sí? En términos del café que está, por ejemplo, a altura del nivel del mar, por allá en la sierra y todo eso, y el nuestro que es de altura, pues entonces son climas distintos y por ende también van a haber microorganismos que son distintos. Yo sé que todos podemos entender bien esa diferencia. Bien, entonces, acerca pues de la diversidad y el rol de esos microorganismos en la fermentación, ya sabemos que todo va a influir, ¿sí? Tanto la máquina y digamos el aseo, que yo sé que muchos no tienen esa costumbre de asear la despulpadora, ya les había hablado del caficultor, el tanque que utilizamos, el utensilio que se utiliza para mezclar, cuando ustedes hacen las fermentaciones en sus tanques, pues digamos tradicionales, todo eso va a aportar. Yo les cuento que, por ejemplo, en la investigación que sacamos, dimos con un microorganismo que yo no había reportado en ninguna parte, y yo, pero nadie está reportando este microorganismo que esté presente en la fermentación de café, tan raro, y era una levadura como muy rara para mí, nadie sabía y le preguntaba a los micólogos que son los que saben de hongos, y resulta ser que es que esta levadura estaba en el estómago de la termita, y yo, pero ¿y de dónde la termita? Entonces me acordé de ese palo que estaba ahí, yo, de ahí salió. Entonces todo va a estar haciendo un aporte, los animales, el aire, en fin, todo eso es lo que va a generar una microecología muy particular que puede variar, así estemos en una misma zona, variar muchísimo de un caficultor a otro, ¿sí? Dando como una huella única y especial, y ni que hablar de las fuentes hídricas, ¿sí? Muchas fuentes hídricas que van a tener una mejor, una no tan buena calidad de agua, eso va a ser muy determinante a la hora de definir esos microorganismos que están ahí. Aquí esta gráfica que está en inglés, pero que yo se las voy a traducir, es un resumen que encontré bastante fácil, donde están todos los diferentes métodos que se utilizan para fermentar el café, ¿sí? Y la diferencia está
por ejemplo, por este lado, se utiliza un café natural, que es el fruto entero como tal, el que se pone en las famosas camas africanas, ¿cierto? Y por este otro, cuando yo ya despulpo el café, ¿sí? Y bajo estos métodos, pues puedo tener un sistema abierto de fermentación, en donde está presente el oxígeno, o puedo inducir a un sistema que no esté, digamos, el oxígeno ahí, sino que haya ausencia de él, un sistema anaeróbico, inyectándole el CO2, o puedo tener lo que se llama una anaerobiosis inducida, ¿cierto? Que ya va a ser resultado, digamos, de los gases que producen los microorganismos, entonces desplazan el oxígeno que está, digamos, que puede llegar a estar en un reactor, en este caso, pues así. Hay fermentaciones que son sumergidas, que son casi el común denominador, pues, acá en Colombia, y hay fermentaciones que son exclusivas, que se llaman de fermentación en estado sólido, donde no hay adición de agua y que son, pues, diría, pues para mí como lo ideal, ¿sí? El tema de empezar a reducir, aunque sea desde los procesos de fermentación, las huellas hídricas, ¿sí? Y en estas variedades también está lo siguiente, acá, está el uso de cultivos, que es, señalo por acá, starter culture, y se van a traducir ya y grabar ese término, que es un cultivo iniciador, que es yo utilizar un microorganismo en particular para que él se exprese sensorialmente en el café, ¿sí? Y él lo que va a hacer es dominar, por eso se llama cultivo iniciador, porque él inicia y busco que predomine en esa fermentación. Y también las fermentaciones espontáneas, que también son válidas, y yo cuando digo aquí espontáneas, no quiere decir necesariamente que no sean controladas. Digamos los espontáneas en términos de que voy a usar los mismos microorganismos que están de manera natural en el café, ¿cierto? En mi café y en la manera en que yo hago mi café, solo que puedo colocarlo en un ambiente en donde yo, un grupo en particular, voy a favorecerlo más, ¿sí? Eso también se puede hacer. Bien, entonces hablemos de semilavado, se llama así semi-washed, ¿sí? Entonces aquí el sumergido, que pues digamos lo conocemos bastante bien, y lo que hago, despulpo el café, lo meto en agua y espero que todos los microorganismos se me coman todo el mucílago, ¿sí? Eso es lo que todos lo hacemos. Luego cuando coloco, pues el término, ustedes lo saben muy bien, lo hacen con la mano o con este equipito, pues que se me ha olvidado, ¿cómo se llama? Fermaestro, entonces ya le llego al punto y lo pongo al sol y chao, ¿sí? Hay un pequeño desmucilaginado, o sea, dejo parte de ese mucílago, ¿sí? Y mejor dicho, de aquí hacia allá, lo que varía es la cantidad de mucílago como tal. Entonces aquí es un poquito de mucílago que he dejado y hago esa fermentación que ya va a ser más cuidado, ¿sí? En la medida que yo dejo más mucílago, más posibilidades de contaminación, hasta que llego al proceso natural, ¿sí? O sea, esto no es en línea recta, todos estos son procesos diferentes y lo que estoy variando es la cantidad de mucílago, incluyendo hasta el natural, que es con la cáscara. Estos, digamos, de aquí para allá, que son más llegando como a los honey, pues entonces tienen un valor diferente, que es, digamos, un poco la finalidad de ensayar estos diferentes procesos de fermentación. Aquí está, por ejemplo, lo que aquí les estaba mencionando, What Honey, ¿sí? Dice que la remoción del mucílago es del 80 al 100%, un honey que es amarillo, ¿sí? Es el color amarillo, va a haber del 50 al 75% de remoción del mucílago, el red honey menos del 50% del mucílago removido, y el black honey, que es muy poquito, pues, que se ha removido, ¿sí? Yo sé que ustedes quizás han escuchado acerca de estos honey, porque Costa Rica se ha, pues, hasta donde pues sé yo, es como el especialista, se ha vuelto muy especialista en eso, ¿cierto? Y tiene condiciones climáticas que pensaría uno pues que es más fácil de llevar, pero no se crean, yo considero que también hay mucho desconocimiento, porque por ejemplo en la sierra, que yo esperaba que más gente hiciera ya
honey y resulta que no hacen tanto honey como uno pensaría, sabiendo que allá un secado digamos, de este tipo de café, todavía teniendo mucílagos, pues sería más fácil que llevar acá, ¿cierto? Por el tema de la temperatura. Bien, entonces, vuelvo pues a la clase de microbiología y es, nosotros tenemos los siguientes grupos de microorganismos que están presentes en ese café que ustedes llegan y recolectan, ¿sí? Van a ser bacterias acidolácticas. ¿Y qué son bacterias acidolácticas? Pues muy parecidas no, casi que las mismas del yogur, que producen ácido láctico, ¿sí? Están enterobacterias, las enterobacterias, o sea, que están aquí como en los intestinos de los animales, en nosotros, ¿sí? Y entonces es muy normal que estén también en el café, por los animales y por el ambiente circundante. Y unas que no son especialmente agradables para nosotros en la fermentación, que son las bacterias ácido-acéticas. Y yo sé que todos me entienden que son las que producen vinagre, ¿sí? Ácido acético. Ellas también van a estar ahí. Otras que sí, otro tipo de microorganismos que sí es muy apetecido, que son las levaduras, las mismas del pan, las mismas del vino, las mismas de la cerveza y que nos van a producir ahí alcoholes y los mohos parecidos a los que hablaba el compañero David ahorita, ¿sí? Todas esas diferentes bacterias van a estar ahí presentes. Cuando yo hablo de un proceso de fermentación controlada, sea porque adicione un microorganismo que yo desee que domine, o sea porque yo propicie condiciones para que un grupo en particular sea el que se favorezca, sí o sí, lo que voy a buscar es eso, que igual el que yo voy a favorecer va a competir con otros, ¿sí? Porque nosotros el café no lo vamos a pasteurizar. Hay experimentos que se hacen con tratamientos térmicos en Brasil, cuando es un silo muy grande y son, digamos, procesos que quieren tener como esa reproducibilidad que puede ser un desafío a la hora de sacar lotes con fermentación controlada, entonces tú sí puedes aplicar un tratamiento térmico, pero yo en lo particular pensaría que al menos para uno empezar a trabajar el tema de fermentaciones controladas, me aventuro más a que voy a estar con un microorganismo, sea una levadura o una bacteria acidoláctica, ¿sí? Que quiero que sea el que él domine, pero que ellos, tanto bacteria como levadura o uno en particular, van a competir con los otros. Los mohos no me preocupan tanto, digámoslo así, yo pensaría que son más fáciles en una fermentación que yo controle, pues que los vaya desplazando, en especial por el tema del ácido. Pero las enterobacterias y las bacterias ácido-acéticas sí son un desafío, porque donde haya azúcar y haya una levadura, siempre hay una bacteria ácido-acética. Y siempre que hay ácido acético, el perfil pues del café se va a cambiar. Y ellas van a tener pues algo llamado enzimas, yo sé que algunos lo han escuchado, pero los que no entiendan bien qué es una enzima es como una tijera, y una tijera que se usa para cortar moléculas, pasarlas de una forma muy compleja a otra más sencillita, ¿cierto? Eso es una enzima. Van a producirse alcoholes, van a producirse ácidos, ¿sí? Entonces, todo esto, estos microorganismos van a variar dependiendo del proceso al que yo esté trabajando con el café, ¿sí? Si es un honey, las variaciones que habíamos visto, si es lavado, si es un proceso de fermentación natural, todos esos diferentes métodos de fermentación van a hacer que estos grupos suban o bajan dependiendo del método. Entonces siempre hablamos en términos de microbiología, pues que el pH del café igual ya digamos es un desafío para microorganismos, pero favorece mucho las bacterias lácticas, la actividad cosa que hay es suficiente para que haya crecimiento de todas ellas. La acidez que se va a expresar sobre todo en términos de ácido cítrico, la disponibilidad del oxígeno, que es un poco hacia la inquietud que tú tienes, y bueno, hay algo que se llama potencial redox, que no es más como que esa capacidad de ciertos componentes, pues de poderse oxidar rápido para que se genere energía rápidamente, y si se genera energía rápidamente, pues el proceso, digamos, de fermentación va más rápido. Bien, entonces, todos ellos, esas varias enzimas que son muy importantes
y que son nombres pues que voy a colocar aquí un poquito técnicos, son de carácter, por ejemplo, unas extracelulares, que es decir, salen de microorganismos, las celulasas, las pectinliasas. Entonces, celulasas para la celulosa, pectinliasas para la pectina que está en el mucílago, pectinmetiesterasas, pues lo mismo, nombre enredado, pero simplemente es el nombre de la enzima que va a actuar sobre ese componente del mucílago como tal. Esas enzimas entonces van a producir alcoholes como el etanol, el metanol, ácidos como el láctico, el butírico y el acético también, ¿sí? Que ese es al que le huimos un poco. Bien, entonces ahora tengo un sistema en cuanto a microbiología y dependiendo del tiempo de fermentación, como van transcurriendo, en algún momento yo puedo tener más enterobacterias, luego tengo más bacterias acidolácticas, sí, por ejemplo al principio tengo muchas enterobacterias que no quiero, pero después va pasando el tiempo y empiezan las bacterias acidolácticas a producir ácido láctico, entonces ellas luego son las que dominan y las levaduras se van manteniendo también así a lo largo del proceso. Aquí están los tres grupos y cuando les digo del tiempo, aquí es el transcurrir del tiempo, esa flechita que se ve ahí un poquito, pues como más, no tan bien. Y en términos, digamos, también de ¿qué? De composición de perfiles metabólicos también, fermentaciones que son más cortas, y me voy a ir más para acá, si es una fermentación corta, por ejemplo los volátiles no son tan altos como son en fermentaciones que son más largas. Los carbohidratos en fermentaciones cortas también van a ser en más cantidad y obviamente al transcurrir una fermentación ya tengo menos de eso porque se los han consumido los microorganismos. Aminoácidos libres también van a variar y así sucesivamente. Bueno, para resumirles un poco ahí, todo en la fermentación va a influir, la temperatura, el tiempo de fermentación y obviamente pues su proceso como tal y digamos el sistema que ustedes escojan para fermentar, ¿cierto? Entonces eso ya ustedes van a empezar, que mi recomendación sería empezar con microlotes para ir entendiendo su propio sistema y su propio café, poquita cantidad, ¿sí? Para irle como cogiendo el tiro, ¿cierto? Entonces se trata más como de eso, sin demeritar pues que hay que tener rigurosidad y que bueno los análisis y que sí, todo eso, pero yo animo a toda la gente pues como a hacer eso. Yo me dedico a fermentar y yo fermento de todo, quizás lo que menos fermento porque ahora no tengo es café, pero es eso, hay que empezar a hacerle pequeños microlotes, ensayar qué sistema, según con los recursos y las cosas que yo tengo, voy dándome cuenta y lo que hago es como una lectura de mi ambiente, de todo lo que le pasa a mi café y voy ensayando pues hasta que voy encontrando cosas. Yo he visto caficultores que lo hacen de forma muy juiciosa y sin tener como muchas cosas, van encontrándose pues como con cosas interesantes para sus cafés. El cultivo iniciador, ¿cierto? Que es un poco, sí es un facilitador para pretender controlar una fermentación. Entonces un cultivo iniciador es un microorganismo, sea la bacteria que yo necesite que crezca o la levadura o una combinación de bacteria láctica principalmente o levadura que se utiliza para que inicie la fermentación y me domine la fermentación y por ende se exprese, como les decía, a nivel sensorial. Este es un estudio de la relación de procesos de fermentación de café con grupos microbianos y el perfil sensorial en bebidas. Solamente les voy a mostrar parte pues de los resultados que son pues como mucho de microbiología. Esto fue en la finca La Antigua, el famoso Café Jardín, en la vereda de Salada, el sector Cristo Rey. Y bueno, ahí está la ubicación. Entonces teníamos una mezcla de cafés, de Catimor y Castillo. Es algo muy importante, obviamente ustedes saber con qué cantidad de azúcar empiezan su proceso de fermentación, eso es clave, ¿sí? Es una cosa que les digo, yo he querido ver, digamos, más al detalle la composición de elementos químicos que se expresan de una fermentación y muchos químicos a mí lo que me reclaman es, Karina, si no puedes asegurarme que es de una sola variedad, no te voy a hacer el análisis por NMR, que es una super técnica pues que ve un montón de cosas. Entonces,
Pero entonces en este caso casi todos ustedes, pues hasta donde yo sé, trabajan siempre con mezclas, pero sería interesante quienes se animen a empezar a hacer experimentos de cafés especiales con pequeñas cantidades, traten de que sea una sola variedad para, digamos, quitar ese factor de error. Pero bueno, aquí importante leer con cuántos azúcares empiezo, hacer una buena sanidad al respecto. Y ese es como el primer punto de partida. Nosotros hicimos lotecitos muy pequeñitos porque es que ustedes saben que son ensayos experimentales y lo que hicimos fue simular la cantidad de agua, ¿sí? Pensando en que la mayoría de caficultores a veces echan más agua, a veces echan menos agua, entonces como con 3 niveles de agua y los dejamos a las condiciones naturales porque queríamos como que no alejarnos de la realidad ambiental, en este caso que estábamos estudiando de esa finca en particular. Nosotros hubiéramos podido coger el café, ya en un laboratorio y bueno, toda la cosa, pero entonces ¿para qué? O sea, ahí nos vamos a alejar de la realidad de los microorganismos que están en el ambiente normal de muchos beneficios como tal. Y entonces simplemente hacíamos una medición del pH cómo variaba y también la acidez también cómo lo hacía en los sistemas y al transcurrir pues de esos diferentes tiempos de fermentación, ¿sí? Entonces estos son los microorganismos que nosotros logramos, digamos, sacar de ahí. Muchos de estos microorganismos ya han sido reportados por otras investigaciones que han hecho, sobre todo en Brasil, es donde hay más, digamos, reporte de ellos, entonces son muy del café. Por ejemplo, Lactibacillus, y dije, qué nombre tan raro, sí, pero el nombre recuerda planta, y es porque este microorganismo tiene la capacidad y se ha especializado en poder metabolizar compuestos que están en las plantas y esos diferentes, digamos, azúcares que están ahí parcialmente, digamos, disponibles al respecto. Entonces vimos ahí todos estos que aparecen acá. Posteriores investigaciones los han utilizado como cultivos iniciadores con esa finalidad de mejorar el sabor y lo han logrado. Es decir, que si uno llegase y direcciona la fermentación para nada más buscar que solamente se favorezca el grupo de bacterias acidolácticas, sí o sí, les puedo decir que se empieza a mejorar el perfil en taza, ¿sí? Bien, esto ya hace parte de que nosotros tenemos pues en el grupo de investigación, que está ahí disponible. No solamente tenemos las bacterias lácticas, sino que también tenemos las levaduras, y con que hoy ustedes se vayan sabiendo que si favorecen levaduras y favorecen bacterias acidolácticas, ustedes tienen mejores perfiles, entonces ya hay una, digamos, algo al respecto interesante pues que se van de acá. Estos simplemente son evidencias en donde se ha encontrado, aquí dice Starter Culture, ¿sí? O sea, el cultivo que se utilizó y cómo mejoró la calidad. Por ejemplo, aquí utilizando estas levaduras se logró una mayor producción de café de calidad con aromas especiales de caramelo, hierbas y frutas. ¿Sí? Entonces, como me están acosando. Entonces, bueno. Está también las piquias son son una levadura que se encuentra muchísimo en café y también en cacao y otras especies de Saccharomyces, y con ellas pues también se ha logrado bebidas de café con altos estándares pues sensoriales, sabores a frutas, dice aquí como mantequilla, pero es como una mantequilla aromática, y pues aromas de fermentados. Esta Piquia fermentans, que también produce café de calidad con una percepción intensa a vainilla y aromas florales. Aquí pues es el criterio, por ejemplo, de selección de ese microorganismo, pero bueno, más que todo lo que uno busca con esos microorganismos es que tengan las enzimas que son las que van a degradar el mucílago, ¿sí? Que esa actividad de esa enzima sea especialmente alta, digámoslo así. Bien. Lo mismo con las bacterias acidolácticas. Aquí están los metabolitos, aquí está una descripción sensorial y simplemente qué especies te va a dar
estos compuestos que son, digamos que pueden ser deseados dentro del café. Entonces voy a ir rápido, porque si quiero que vean otros procesos, porque uno diría, bueno, entonces, ¿cómo hago yo esto? ¿Cierto? Yo sé que muchos de ustedes se han aventurado y bueno, en mi charla era acerca del tema de que no solamente de café en taza y la calidad, sino el tema de sostenibilidad. Y para ello, pues traje un poco este ejemplo, o sea, es la cáscara de café como tal, también es un insumo que se está, digamos, comercializando para hacer como si fueran infusiones, ¿cierto? Pero pues con ello viene un reto también grande y es que esa cáscara como tal habría que hacerle un proceso de fermentación, ese sí muy controlado, porque si no el sabor a fermentados puede ser muy marcado, lo he probado, pero es de esa cáscara en un proceso de fermentación más controlado, que no se me vaya hacia acético, se están haciendo, digamos, productos como estos, ¿sí? Y no solamente con un producto que pueda funcionar como una infusión, sino que además tiene tiene una cantidad de antioxidantes que es interesante. Los antioxidantes son compuestos especialmente deseados pues en alimentos, ¿sí? Bien. Bien, esto, bueno, voy a pasar un poquito pues aquí, pero es lo mismo, no es solamente perfil en taza, hay compuestos que son interesantes, la actividad antioxidante es una de ellas que se puede mejorar en los cafés con fermentaciones controladas y los antioxidantes, como les decía, son compuestos que son de interés. Bien, lo mismo con las levaduras, hay ejemplos pues y publicaciones al respecto. Y ahora, ¿cómo lo hago? Ese es el desafío. Mire, a mí me gustó mucho pensar en sistemas como estos, ¿sí? Yo sé que eso puede ser perfectamente posible de hacer. Me gustó esto porque además ellos comercializan como esa especie de bolsa. Me pareció como interesante esa practicidad. Igual también venden esos tanques, no es tan complicado, también podrían ensayar con esos tanques los airlock, que son bastante sencillos, es lo mismo que venden para hacer cerveza artesanal, entonces pueden ensayar ese tipo de, digamos, de métodos que no son tan así, antes de llegar a un bioreactor, que es lo que casi mucha gente me dice, ay, bueno, ¿y el bioreactor? Bueno, no, primero, yo pienso, primero lo pequeño, pero sí, desde luego que hay bioreactores también que funcionan y que también hay que hacer y que si usted tiene un bioreactor que simplemente es un tanque de acero inoxidable donde le controla la temperatura y tiene unas aspas pues para que pueda revolver ahí el café y bueno y todas las variables, pues eso también es lo deseado, pero lo hablo es desde lo que es como la mayoría, que somos pequeños caficultores que necesitamos es como primero ir como un paso y ya después ya pensamos como más cositas al respecto. Entonces desde GIAS nosotros pues podemos identificar esos microorganismos, hoy en día eso no es una cuestión pues difícil, ¿sí? Pero no necesariamente, y se los he mencionado en toda la charla, no necesariamente tienen que utilizar en sí un cultivo iniciador. Muchos llegan a mí y dicen, bueno, véndame pues el cultivo. Y yo, ay, bueno, es que ese es el desafío. Ese es el desafío porque vuelvo y les digo, pensar en un cultivo es pensar en un microorganismo liofilizado que ya le añadiría bastante costo al proceso, ¿cierto? Entonces ahí no digo que no se pueda hacer cosas porque yo conocí un caficultor por allá en Valledupar que él mismo en su nevera tenía los microorganismos y él tenía un laboratorio pequeñito y él lo podía hacer, se puede hacer, pero a escalas que no son tan grandes, sino escalas pues como más pequeñas. Entonces, no solamente desde el grupo de investigación, sino desde mi unidad académica, no solamente está el estudio microbiológico, sino que también ofrecemos apoyo para todo el tema de análisis físico-químico, tanto del café como tal, como de todos los análisis metabolómicos que eventualmente, si alguno está interesado en hacer eso, pues también tenemos la capacidad de aportar, pues como ese apoyo. Y bueno, yo les voy a dar las últimas perspectivas ya para finalizar. Es viable y necesario utilizar microorganismos nativos para controlar fermentaciones de café con miras a dar valor agregado, ¿cierto? Y la idea es eso, tener un café de mejor calidad sensorial,
pero tener un resultado que sea repetible, porque ese es el reto, ¿cierto? Entonces, usted saca un microlote de café y le salió muy bien y ya después ya no le salió tan bien, pero es por eso, porque usted necesita controlar mejor su proceso y conocerlo más. Una tecnificación unida al uso de cultivos iniciadores, todavía siento yo que hay que caminar pues como más al respecto. Y el estudio de procesos de fermentación de café abre una posibilidad grande para desarrollar un beneficio más sustentable. ¿Por qué lo hablo yo? Por el tema de las fermentaciones sumergidas. Entonces sí pienso que puede ser, en pensar en reducir una huella hídrica, hay que pensar desde el principio, dónde es que voy a empezar a usar menos agua y a contaminar menos agua, en lugar de pensar en cómo descontaminar el agua, pues pensemos en no contaminar tanta agua, ¿cierto? Entonces es una buena posibilidad considerar fermentaciones que sean más eficientes, que uno tenga necesidad de usar tanta agua y pues que eso sea un aporte pues a la sustentabilidad y más las que ustedes quieran. Vamos a hablar de tostión y en este mundo quiero empezar con una reflexión. Voy a poner un ejemplo vanidoso, si me lo permiten, y con el permiso de ustedes, yo quiero mencionar algo y quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a los productores de café, porque en toda la cadena de café tenemos diferentes roles, está el catador, está el tostador, está el barista, el comercializador, pero a excepción de valor económico, en ninguna etapa se le puede agregar calidad al café. En resumen, la calidad del café viene de la finca, el verdadero artista, el verdadero que merece todo el reconocimiento es el caficultor. El tostador, el barista y los que estamos allá adelante, lo único que hacemos es presentar lo bueno que viene de la finca. Y el ejemplo vanidoso, con el permiso de las damas, es como el maquillaje. Un rostro bien bonito, bien maquillado, resalta su belleza, pero si le echa un viaje de pintura, esa belleza se opaca, se ridiculiza, se desvirtúa. Pero ¿de quién es la belleza? No es el maquillaje, la belleza sería de ella, de la persona, ¿cierto? Nosotros somos el instrumento, no la música, y la música viene de la finca, y yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento, y entendiendo eso, un tostador o un barista no le agrega valor o calidad al café, tal vez económico en la cadena por todos esos costos que influyen, pero son dos negocios diferentes. Y hay otra pequeña reflexión que quiero hacer. En este momento en el departamento de Antioquia tendremos tal vez unas 800 marcas de café reportadas, quién sabe cuántas más. Lamentablemente muchas de esas son marcas de café golondrinas. Cuando el precio baja, aumentan las marcas, cuando el precio sube, desaparecen algunas marcas del mercado. ¿Eso qué significa? Que se está volviendo una reacción natural, es una reacción nuestra para la sustentabilidad de mi familia, para vender, para tratar de generar unos ingresos económicos. ¿Cuál es mi posición frente a ello? Si usted está en el negocio de café verde y quiere pasar al negocio de café tostado, por favor, hágalo bien. Pasar de acá para allá es pasar al sector industrial, es rendir cuentas al INVIMA, a la Superintendencia de Industria y Comercio, es asumir y entender unos costos de operación logística comercial, que cuando yo soy caficultor y no los mido, no los estudio, no los entiendo, no los asimilo, a veces pierdo más plata que vendiéndolo en pergamino. Entonces, me hago la idea de que estoy vendiendo muy cara una libra de café, creyendo que me está entrando más plata, pero no valoro mi tiempo todos los días para ir a vender. Si yo me fuera a trabajar de vendedor de carros y valorara ese tiempo, tal vez ganaba más plata que vendiendo el café de mi finca en una marquita de café tostado que no cumple la ley. Es una reflexión porque a nosotros en el SENA nos llegan todos los días personas que quieren dar ese salto, pasar de acá para allá, quieren tostar café y tratamos de desestimularlos. Primero porque la competencia es mucha, pero no porque no estemos convencidos, además es nuestro trabajo, enseñar a tostar, enseñar a preparar, enseñar a comercializar café, darle ese valor agregado en precio. Pero cuando es una reacción improvisada nos preocupa la responsabilidad. Voy a poner un solo ejemplo. En términos de los paradigmas de calidad, todos los cafés son buenos. Yo soy catador de café y soy consciente de lo que estoy diciendo. Aún los cafés de
calidad sensorial inferior son buenos, de acuerdo a la expectativa de calidad. Me explico, las pasillas, hay marcas comerciales que comercializan pasilla, son precios bajos, nos las regalan en las oficinas, nos las regalan en los restaurantes o nos venden en Antioquia el tinto barato. Desde la expectativa de calidad de ese nicho de mercado se cumple y se satisface. Ahora, para un catador o para un consumidor de café, para un coffee lover, no le gusta ese café, pero en el ámbito de los cafés comerciales hay una gran diferencia con lo que empieza a pasar en nuestro mercado y por eso este salto de acá para allá me preocupa y me preocupa mucho. Otra vez me explico, las industrias que venden pasillas en Colombia, que entre otras cosas es un alto porcentaje de pasilla importada, hemos tenido años que se importa el 90% del café que comercializamos en Colombia, hacen pruebas de acrilamidas, de furanos, de ocratoxinas, de coliformes fecales, de mohos, de levaduras. Es decir, ellos nos garantizan la salud, nos garantizan la calidad microbiológica y fisicoquímica de ese café, aunque estén procesando pasillas. Para poner un ejemplo claro, si acá en el municipio de Andes o en Jardín o en Bolívar, una persona que está en el negocio de café verde, o sea, vende café pergamino, y tiene unas pasillitas ahí, y va y las va a vender y dice, le doy 1000, no, oiga entonces va, se va para una tostadora y dice, tuésteme esta pasilla y hágame un tueste alto, y saca su marca y se va a vender esa pasillita a sus amigos. ¿Qué nos garantiza que ahí no hay ocratoxinas que nos dan cáncer en vías digestivas? ¿Qué nos garantiza que ahí no hay exceso de acrilamidas y furanos por tostar esa materia prima no controlada que nos va a dar cáncer en vías digestivas y me voy a dar cuenta dentro de 20 años? ¿Quién mide, quién controla, quién regula? Entonces, ahí hay un tema que quiero plantear como interrogante. Ahora, el buen café. Cuando este productor sale a tostar su buen café, a pesar de la variabilidad climática, a pesar de tener la plática al sol y al agua, después de que yo tengo ese buen café bien cosechado, bien controlado, ese café tiene unas características sensoriales que increíblemente nos reconocen en el mundo entero: suavidad, aroma intenso, acidez, dulce, notas a panela, cítrico, tal vez un residual a chocolate. Pero ese productor, cuando va a vender a la cafetería, se equivocó de cliente. Porque ese cliente está acostumbrado al que estábamos hablando ahorita, que sabía a caucho, a cusca, a amargo, a tabaco, a paja, a tierra, a vinagre, a fenol, y eso bien tostado con un poquito de canela, una gotica de ron y 4 de azúcar, pasa. Entonces ese caficultor, ¿qué pasa? De acá para allá se va con su bolsita y para él es el mejor café del mundo, y el de la cafetería le dice, eso no rinde. Entonces se devuelve para la tostadora, quémelo un poquito más, y arranca para donde la cafetería le dice, eso huele a miaos, y entonces ya no sabe para dónde coger, porque se equivocó de nicho de mercado. Por eso, como reflexión inicial, si yo voy a pasar de acá para allá, debo saber qué estoy haciendo. Vamos a plantear una primera pregunta, y es, ¿qué es la tostión? La tostión, desde la perspectiva que acabo de hablar, es una salida de emergencia, pero yo los invito a que veamos la tostión desde otra perspectiva, y que sea verdaderamente la oportunidad de generar valor agregado. La tostión, voy a meter un poquito el tema técnico, y voy a aprovechar también para hacer el reconocimiento. Esto sale de avances técnicos de Cenicafé, esto no me lo inventé yo. La tostión, cuando ustedes miran esta máquina, una máquina tostadora de café, o la paila, o la tostadora de lecho fluido, de tambor, nosotros vemos, percibimos cambios físicos. Eso en la industria de alimentos se llama operaciones unitarias, o en la industria química, operaciones unitarias. Transformaciones físicas. Entra el café verde, sale café. Entra el café pequeño, sale grande. Entra el café elástico, sale frágil, se deja fracturar. Entra el café que sabe como a paja y sale dulce. Es decir, ese café cambia de color, cambia de tamaño, cambia de densidad, cambia su estructura física, son todos cambios físicos. Y lo hago mediante un tratamiento térmico. Entonces yo podría responder a esta pregunta diciendo, ¿qué es la tostión de café? Una operación unitaria, cambios físicos. Pues no. Esto es muy raro porque todo se hace físicamente: temperatura, tiempo, calor, el grano cambia físicamente, pero lo verdaderamente importante es esto.
La tostión del café es un proceso químico y un maestro tostador de café debería entender las reacciones químicas que ocurren en el café en cada etapa para ser buen tostador de café. La profe Karina ahorita nos decía, yo voy a empezar a fermentar, tengo que conocer los azúcares iniciales para saber cómo lo fermento. El punto de partida, y me voy a adelantar una imagen y luego me devuelvo. Un buen tostador de café, me cambié de mundo, me voy a ir al eslabón de allá. Si yo voy a ser buen tostador de café, tengo que entender a profundidad el grano verde. Porque no es lo mismo, voy a poner un ejemplo de pan, meter a la tostadora granos pequeños y granos grandes al mismo tiempo. Si yo a un horno meto una masa de pan pequeña y una masa de pan grande, con toda seguridad quedan disparejos. Pasa lo mismo en la freidora, pasa lo mismo en la bandeja, en la tostadora también. Si yo meto granos más húmedos y granos más secos, en la medida que yo entienda la densidad, el tamaño, la humedad, el varietal. ¿Y por qué el varietal? Porque la composición química de ese café afecta la tostión. De hecho, voy a ser un poquito desordenado, si es un natural, los naturales tienen más fructuosa y más glucosa, azúcares que son de cadena más corta y se caramelizan y se queman más rápido. Entonces, si yo voy a tostar un natural, no lo puedo tostar igual que un lavado en la fase de desarrollo. Si voy a tostar un honey, tengo como medio, y si tengo un lavado de alta densidad, de tierra fría, usted puede hacer lo que le da la gana en la tostadora y ese café se le defiende. Pero si usted tiene un geisha de densidad baja, delicadito, que el productor le produjo el 30%, unos palitos todos feos, pero que tiene una expectativa de vender a $30, muy probablemente lo va a quemar en la tostadora porque la materia orgánica a altas temperaturas se le va a quemar y todos esos volátiles que valen plata, de pronto los desaparezco en la tostadora por no entender el grano verde. Entonces, primera regla para un buen tostador, tiene que entender el grano verde. Y cuando uno va a hacer la certificación internacional de tostión, Roster Level 1, Level 2, casi que la mitad de la certificación se gasta analizando el café verde, casi que lo fueran a contratar a uno en la trilladora para seleccionar café. Y uno no entiende, hey, vamos pues a tostar, pero el mensaje es, usted tiene que entender el grano de café para poder tomar decisiones en la tostadora, aunque la tostadora sea automática. ¿Eso qué significa? Que cuando yo voy a meter este grano de café verde a este aparato, yo debo empezar a tomar decisiones por el bien del café. Como es el maquillaje, que es para mostrar, para resaltar, para presentar los atributos del café, yo debo conocer el café y saber cuál es su fortaleza y saber cuál es su debilidad. Y a la hora de tomar decisiones en ese aparato, temperatura de entrada, temperatura más baja, velocidad de tueste, cantidad de potencia, velocidad del aire, las revoluciones por minuto, debo estar pensando en cómo mostrar las bondades de ese café y para qué. Para que al final meditamos un poco más. ¿Qué sucede entonces? Y gracias pues a Cenicafé que nos tiene unos materiales increíbles que tenemos que aprovechar. ¿Qué sucede entonces en la tostión del café? Es una reacciones químicas, es un proceso químico que va ocurriendo desde el momento que ponemos el café hasta el que sale. Voy a resaltar unas. Reacción de Strecker, se desgradan proteínas y se generan algunos compuestos que reaccionan con aldehídos y eso se vuelve volátiles aromáticos. Reacción de Maillard y caramelización, azúcares de cadena corta que se van frente a la temperatura reaccionando y se va realzando su dulzura. Eso significa entonces que en el café tostado aparecen unos resultados químicos. Este también está en el mismo avance técnico. Ésteres, tiazoles, tiofenos, tioles, furanos, piracinas, oxazoles, piridinas, todos tienen un olor, algunos positivos, otros negativos. Pero como yo no tengo el laboratorio mientras voy tostando y a mí no me dice el granito, salió una piracina, salió un aldehído, ¿qué nos toca hacer a los tostadores para descubrir esto? Ensayo, error. Casi que a veces cuando quiero perfeccionar un grano, una materia prima que yo quiero potenciar, lo desarrollo grado a grado, segundo a segundo. Es decir, lo tuesto 8 minutos, al 801, al 802, al 803, al 804, al 805.
lo saco a 180, a 181, a 182 y cato, y cuando tengo la posibilidad de medir en el laboratorio, pues bienvenido. De esa manera yo desarrollo un perfil y una curva de tueste para sacar lo mejor de un grano, pero eso no pasa todos los días. ¿Por qué? Porque el café también es variable, entonces uno también va aprendiendo a entender el café desde el inicio, desde el análisis de la oferta ambiental, desde el varietal, desde la densidad, desde la actividad acuosa y desde la humedad. Y a partir de ahí tomo decisiones de qué temperatura de inicio, de qué temperatura de salida. No les voy a dar un curso de tostión, no se preocupen, esto es solo introductorio. Esa imagen de allá sí es simbólica, porque es más fácil para un buen tostador de café tener un café perfectamente maduro. Y ahora estábamos hablando de variabilidad climática. Para uno ir a cosechar en esas condiciones, con las floraciones como nos llegan, es muy complicado. En Guatemala es más fácil. En cosecha es verano. Ellos saben si el día 1 llueve, allá tienen precisión en el clima. Entonces su floración es concentrada, por ende su maduración es concentrada y su cosecha es más fácil de sacar así. Y es nuestra competencia. Aunque para ellos sea más fácil el clima, pues el que compra el café no le importa, el que compra el café quiere un café homogéneo, dulce, estable, y si bien para nosotros es más difícil el clima y la floración, y es difícil lograr eso, si queremos entrar en el negocio de cafés de alta calidad, ojalá nuestro punto de partida sea para tostar. Estoy hablando desde la perspectiva del tostador, yo sé que desde la finca eso es muy complejo, pero condiciones ideales. Perfectamente maduro, de una misma variedad, de una misma humedad, de una misma actividad acuosa, y lo meto a la tostadora para sacarle el provecho que quiero tener. Y esto ocurre durante la tostión. El café entra, se empieza a deshidratar, todo el tiempo el café se está deshidratando. Empieza verde, se va poniendo amarillito, cuando empieza a ponerse amarillo empiezan notas a pan tostado, luego empieza a caramelizarse y salen notas a panela, dulces, y llega al nivel de tueste. Y acá viene otra decisión: tueste ligero, tueste medio y tueste alto. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el tueste bueno? ¿El alto, el medio o el bajo? Depende, la respuesta perfecta. Si es para Noruega, con toda seguridad, se llama de hecho tueste escandinavo. A ellos les gusta tuestes ligeros. Si es para el Mediterráneo, tuestes altos. A ellos les gustan los tuestes altos. Pero no todos los cafés son aptos para todos los tipos de tueste y no todos los cafés son aptos para todos los mercados. Entonces, mi responsabilidad es elegir el café correcto para la tostión correcta, para el uso correcto. Por ejemplo, quiero un café para espresso. Lo que hacen en Antioquia es vergonzoso, pero eso tiene una razón de ser. Cogen un café normal, antioqueño, con lo que veíamos ahora del clima, con nuestros varietales suaves, lavados, que es ácido, jugoso, estamos en el Chocolado Antioquia. Entonces un café ácido, cítrico, acidez brillante, pero lo van a tostar para espresso. Decisión incorrecta. Y entonces, ¿qué hacen? Llevarlo a tueste vienés, tueste francés, tueste italiano, oscuro. ¿Y saben por qué? Porque los que nos trajeron las máquinas de espresso a Colombia nos dijeron que el tueste de espresso era quemado, y eso es mentira. Porque los que compran espresso en Suiza, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, les gusta ácido. Y para ellos el tueste ligero es perfecto y el café que sabe a limón es perfecto. Entonces yo debería saber elegir una materia prima balanceada, más dulce, menos ácida, de pronto un proceso, de pronto por oferta ambiental, y elegir un tueste, un desarrollo de tueste que resalte dulzura. Simplemente una reflexión, y es esta pregunta final: ¿para qué? Como afortunadamente no es un curso de tostión porque nos tendríamos que extender, si quiero dejar una reflexión. Si yo soy caficultor y voy a pasar al mundo de la tostión, por favor háganlo con responsabilidad. Entiendan que se vuelve industrial, es una industria de alimentos.
y que debemos responder ante las autoridades, no por las autoridades, sino por la productividad, por la eficiencia, por la eficacia, por la operación logística, por los materiales, por el proceso como tal, para hacerlo bien. Si yo voy a tostar para el mercado local, hay materias primas adecuadas y tuestes adecuados para el mercado local. Si yo voy a tostar cafés de especialidad, vale la pena hacer el desarrollo grado a grado y segundo a segundo. ¿Para qué? Si yo voy a tostar para expreso, es un tipo de tueste y una materia prima. Si yo voy a tostar para filtrados, es un tipo de tueste y es una materia prima. Si yo voy a tostar un café para la oficina, tal vez es un tipo de tueste y una materia prima. Nosotros tenemos diferentes momentos de consumo y acá no hay una regla general. Yo mismo tomo diferentes cafés en el transcurso del día. A las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, yo no me voy a poner a hacer una Chemex echando gota a gota, con notas florales y a la caramelada, no, estoy de afán, yo prefiero dormir 5 minuticos más y me tomo un tinto, normalito, ojalá café de Colombia, del bueno, en la cafetera. Tal vez por la tarde, si estoy con mi esposa y nos vamos a poner a conversar, tal vez ahí sí viene el que va preparado. El del desayuno es un café con leche, que sea rico, a veces hasta le echo azúcar. Ay, ¿usted catador y le echa azúcar? Sí, importa. Son diferentes momentos del día, diferentes momentos de consumo, diferentes motivaciones de consumo y son posiblemente diferentes materias primas. Eso sí, que siempre esté bien tostado para no ridiculizar ni opacar lo bueno del café. Y para terminar, ustedes, si se fueran a ir ya para Medellín, ¿en qué se quisieran ir? En helicóptero. Bueno, si tuvieran opciones solamente, un supercarro, un Ferrari, bueno, pero un piloto novato, o un carrito normal, gama media, que está bueno, y un buen piloto. Usted como pasajero, ¿en quién confía más? En el buen piloto, ¿cierto? Estoy defendiendo al tostador. Tenemos unas super máquinas automáticas, buenísimas, costosísimas, y un buen piloto le va a sacar mucho provecho. Pero un mal piloto en la máquina mala no hace milagros, en la máquina buena no hace milagros. El buen piloto en una máquina buena, decente, le hace lo que usted necesita. Pero en una máquina pirata, en una tostadora pirata, informal, ilegal, sucia, donde hay cucarachas, donde hay mugre, donde hay ineficiencia térmica, donde hay polvo, donde no me ponen el gorrito, donde no se lavan las manos, nos van a poner a comer algo que no deberíamos comer. No lo voy a decir porque yo sé que estamos en televisión, es horario infantil. Dios los bendiga, gracias por la invitación, buen provecho en el almuerzo.